Hola chicos, buen día. ¿Me aguardan un minuto que voy a buscar agua mientras van entrando? Hola, hola. Pongan las cámaras, activen los micrófonos. ¿Qué es la compraventa? Pongan los micrófonos, pongan las cámaras, no tengan miedo. Buen día. La Vamos. compraventa, según ¿Cómo entiendo les va? Buen yo, día a todos. es el acto por el cual una parte se compromete a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte se compromete a pagar el precio de esa cosa. Es un contrato que no necesita la tradición como antes, sino que con el simple compromiso mutuo ya queda establecido. ¿Por qué decís que no necesita la tradición como antes? ¿Porque antes el sistema era distinto? Vamos a charlar, ¿eh? Sí, nos habían entre dicho, los contratos antes podían ser consensuales, o sea que se confirman, se verifican con solo el acuerdo de las partes, o reales que se confirmaban en el momento de la entrega de la cosa. Lo que varía, entiendo yo, es que ahora con el simple acuerdo de la parte, las dos partes ya están comprometidas. Y antes no se terminaba de armar ese vínculo hasta que la cosa no era transferida, no se era transmitida. ¿Están de acuerdo todos con lo que, con el aporte de Sergio, que está bien lo que dice? Después te voy a corregir algunos pequeños términos para que vayamos, digamos, hablando dentro del concepto jurídico. Pero ¿están de Por acuerdo favor, con sí, lo que, sí. con lo que transmite Sergio? Liberen los micrófonos, chicos. Liberen los micrófonos, pongan las cámaras. Vamos a conversar sobre la materia, vamos a plantear algunos temas, vamos a plantear dudas. Para eso estamos hoy. Esa fue la finalidad de esta clase, es la finalidad de la clase. Yo Está estoy muy de bien lo que acuerdo. dice Sergio en el sentido de lo que plantea. A ver, Juan Pablo. Nada, yo estoy de acuerdo, pero tengo anotado también que hay una excepción para lo que refiere a los inmuebles y los muebles registrables, Mm. que es que es correcto lo que dice el compañero de que todo tiende al formalismo y que basta con el consentimiento, pero que para que se configure totalmente la compraventa, eh, no rige el formalismo para esos dos puntos que mencioné. Yo lo que entendí con lo que refiere él es que el contrato queda confirmado. Lo que no pasa cuando no hay transferencia es lo que no se establece es el dominio, no el contrato. El contrato es válido, pero la transferencia lo que confirma es el dominio. No vuelve inválido el contrato que no haya transferencia. Sergio,
lo que está bien es que queda confirmado. El contrato, ¿sí?, produce efectos jurídicos, no es que quede confirmado, sino que el acuerdo de voluntades va a producir efectos jurídicos a partir del simple consentimiento contractual. Es decir, cuando ambas partes se ponen de acuerdo respecto de la celebración de un determinado acto jurídico, en este caso llámese compraventa. Hasta ahí vamos. La tendencia de todos los contratos es que ahora son consensuales, o sea que basta el simple acuerdo de voluntades para que nazca la vida del derecho y produzca efectos jurídicos el acto jurídico que celebran, el acto que celebran. No es que se confirma, o sea, está, Sergio, yo sé que lo que querías decir, lo que si uno dice, bueno, cuando hay acuerdo de voluntades, nace a la vida el derecho, produce sus efectos jurídicos el acto a partir del momento de que se arriba el consentimiento contractual. La compra-venta, toda la vida fue un contrato consensual. Siempre basta el acuerdo de voluntades, ¿sí?, para celebrar un contrato de compraventa. La compraventa es cuando alguien transfiere la propiedad de una cosa a otra a cambio de un precio cierto en dinero. Porque si no hay un precio cierto en dinero, no estamos ante un contrato de compraventa. Estamos frente a qué otro negocio jurídico, que no es la compraventa. El negocio primario por excelencia, que existía antes de que nazca el dinero, antes de que aparezca el dinero. La permuta. ¿Qué era? Exactamente, la doctor. permuta. Por eso habla de un precio en dinero en 1123 cuando lo define. O sea, uno de los elementos esenciales de este contrato es el precio y la cosa. Pero el precio tiene que estar determinado en dinero, no de otra manera. Pero voy a lo siguiente. Y la compraventa genera obligaciones contractuales a partir de que existe el acuerdo de voluntades para celebrar el acto jurídico. Ahora bien, pensando esta operación, este negocio jurídico, tenemos compraventas que son manuales, ¿sí?, o compraventa de bienes muebles, tenemos compraventa de bienes inmuebles, tenemos compraventa de consumo. Hay distintos tipos de compraventa. Tanto sea en la compraventa de consumo como con la compraventa manual o de bienes muebles, en alguna medida, en tanto y en cuanto no responden a la cosa no es registrable, no se requiere mayores formalidades. El sistema no te impone mayores formalidades. Una compraventa manual se perfecciona por el acuerdo y a veces ni siquiera tenemos actos meramente declarativos y conformamos el negocio de compraventa. Por ejemplo, cuando vamos ya siempre al mismo kiosco o vamos al mismo café y todas las mañanas tomamos el café y el mozo ya sabe que vos tomás ese café, compras un café y te lo llevas al estudio, te lo llevas a tu casa, ni siquiera tenés que pedirle el café que ya te lo preparan. Es decir, pero en definitiva no hay ningún tipo de formalidad. Vos pagás un precio en dinero y te dan una cosa. La propiedad, o sea, ese es un tema. El contrato en sí mismo genera obligaciones a partir del consentimiento contractual que existe entre las partes. Ahora bien, para transferir la propiedad de una cosa que sea registrable, llámese mueble o inmueble registrable, ahí se requiere otro tipo de formalidades. Es decir, yo no voy a adquirir el dominio de la cosa vendida en tanto y en cuanto no cumpla con las formalidades que me impone el sistema. ¿Está? Es decir, para la compra-venta de un bien inmueble se requiere tradición, ¿sí?, o sea, el título modo, que es la tradición, y luego la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Pero el título y el modo bastan para adquirir el dominio, que el dominio es un derecho real que surge del sujeto con relación a las cosas. Por eso, como el sistema te impone que para adquirir un bien inmueble se requiere el título, que es la escritura pública, y el modo es la tradición, ¿sí?, la tradición de la cosa, en tanto y en cuanto no cumplimos con la escritura pública, no estamos cumpliendo con el requisito del título. Por eso el boleto de compra-venta es un contrato que tiene plena eficacia, pero que no es un instrumento idóneo para transferir la propiedad de la cosa. No es instrumento idóneo para adquirir el dominio, sino es un boleto
Es un contrato que obliga a las partes a llevarlo a escritura pública. Genera una obligación de hacer. Es lo que se llama la conversión del negocio jurídico. Cuando adoptas una formalidad que no es la prevista por la ley, pero la ley te permite que lo conviertas en un acto válido, porque la tendencia de los contratos es que se celebran para ser cumplidos. Entonces, uno de los conceptos que tenemos que tener presente, que en la compra-venta siempre estamos hablando de que cuando alguien se obliga a transferir la propiedad de una cosa, por eso el 1123 dice, hay compra-venta si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa. Estamos en el ámbito del derecho de las obligaciones, en el ámbito de las relaciones personales. No estamos en el plano de las relaciones reales, de derecho real del sujeto con las cosas. ¿Está, Sergio? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Hablen, liberen los micrófonos, no estoy acá para dar Sí, una perdón, clase. sí, sí, se entiende, sí, sí. Estoy para que charlemos. Y lo que sí tenemos que tener presente, Sergio, es que cuando hablamos es precisamente no se completa el contrato, sino para ir adquiriendo el vocabulario jurídico, que es importante para la formación de ustedes, hay que tratar de ir pensándolo del derecho en los términos jurídicos, que está bueno para que ustedes puedan ir teniendo una mejor formación académica. Y bueno, vamos, pregúntenme lo que quieran, vamos a hacer un repaso, plantéenme las dudas, Yo pero tengo una duda. fíjense, acá hay un tema que, sí, buenísimo. No, era algo que yo estaba leyendo en el libro de Borda, que era en relación a lo último que hablábamos de contrato de consumo. Es que en el Código Civil se dice que el proveedor es que actúa profesional u ocasionalmente. Pero Borda, según él, dice que nosotros tenemos que prestar atención a la definición de proveedor según la ley de consumo, que dice que desarrolla de manera profesional aún ocasionalmente. Es como aún, que hay una gran diferencia. Y yo decía, Sí, ¿por es qué un hay tanta cambio de diferencia en eso? No, lo que pasa es que acá es un tema bastante complejo, en el sentido que lo vamos a ver en el derecho del consumidor, pero se ha cambiado a un digamos, profesional ocasionalmente, ¿sí? Alguien que lo hace profesional u ocasionalmente. ¿Qué significa esto de ocasionalmente, como se considera proveedor? Por ejemplo, si vos estás vendiendo por Marketplace, como me decían el otro día, algún producto a través de un medio genérico de consumo, a través de una oferta de consumo, que para mí es una situación novedosa y que se va a plantear, porque en principio el profesional puede ser que tenga una actividad profesional y ocasionalmente esté vendiendo algo. ¿Se entiende lo que digo? No el particular que ocasionalmente vende algo se lo considera un proveedor. Si vos vendés en Marketplace unas zapatillas usadas, yo interpreto, y justo lo estaba hablando el otro día con Fernando Mumare, porque se nos planteó este tema de Marketplace, que para mí fue totalmente novedoso. Aquel que oferta un producto, tal vez así ocasional, pero que no es profesionalmente, no te reviste la actividad de proveedor, ¿sí? En alguna medida, no entra dentro del ámbito de la aplicación del microsistema, que son los contratos de consumo. La exposición de motivos de la reforma del Código Civil y demás habla de que los contratos de consumo son como un microsistema dentro del derecho del consumo. Pero en realidad el contrato en sí, porque el derecho del consumidor es mucho más amplio, porque comprende las relaciones de consumo que no necesariamente responden a un contrato. ¿Está? Pero en definitiva es un tema bastante interesante, lo vamos a abordar cuando veamos derecho del consumidor, pero sí lo que tenemos que tener claro es la definición que da el 1093 del código, creo que es el 1093, si no me equivoco, del contrato de consumo. Es el celebrado entre un consumidor o usuario final, o persona humana o jurídica, ¿sí? Pero o que actúa profesional u ocasionalmente, se está refiriendo al sujeto de consumo,
¿sí? Con una empresa productora de bienes o servicios, prestadora de servicios pública privada que tenga por objeto la adquisición, uso y goce. Si ustedes miran el análisis de esta norma, ustedes van a ver que te está tipificando primero el ámbito de aplicación de la norma, que se refiere a los consumidores, ¿sí? A todos aquellos que actúan ocasionalmente, o aún siendo profesionales lo hacen ocasionalmente también, porque puede ser que una empresa revista el rol de consumidor final, como destinatario final de los bienes o de los servicios que se le brinden. Porque era un tema que estaba discutido anteriormente, si estaban incluidos o no como consumidores los que actuaban profesionalmente o las empresas. Hoy está clarificado el tema. La empresa que es proveedora de algún bien o de servicios, pero que ocasionalmente está adquiriendo o cumple el rol de consumidor, queda bajo el amparo de la norma. Claro, sí. A mí se me confundía un poco por el hecho de que si yo me seguía con el código, todas esas publicaciones en Marketplace se aplicaba a la publicidad vinculante. Pero si yo me seguía con lo que decía Borda según la ley, no le aplicaba la oferta a persona indeterminada. Por eso ahí me perdía Sí, bastante. vos sabés. Sí, ¿por qué te digo? Porque está buena la pregunta de lo que vas a hacer y lo vamos a desarrollar mucho más. Porque esto está relacionado inclusive con el artículo 2 de la ley del Código Civil y Comercial y lo que hoy se llama el diálogo de fuentes. Está la constitucionalización del derecho privado y el sistema del derecho del consumidor, ¿sí? Se integra no solamente por la Ley de Defensa del Consumidor, sino por el Código Civil y Comercial, por el artículo 42 de la Constitución Nacional, por las leyes de defensa de la competencia, por las leyes de lealtad comercial, y es un sistema bastante integrado y complejo, lo que quiere decir que uno no va a excluir a la otra. Lo que pasa es que la ley, aquí viene el concepto de la ley posterior de la anterior, la aplicación de los principios en el ámbito del consumo, porque si la ley anterior es más beneficiosa que la ley posterior en función del principio de indubio pro consumidor, se va a aplicar, en teoría, lo que tiene que aplicar es la norma más favorable. Bueno, es un tema que ya lo vamos a estudiar inclusive cuando veamos el derecho del consumidor, que para mí es un tema relevante en la formación de ustedes para el día de mañana. Vamos por otras preguntas. ¿Está, Francisco? Sí, está. Está buena la pregunta, porque es un tema para desarrollarlo larguísimo. Pero bueno, vamos para ver por otras preguntas. Yamila está dormida, Agustina no sé quién está, Bautista no sé, debe estar tirado en la cama, no. ¿Durmiendo? No. ¿Qué hacen? Ah, se despierta, ahí apareció. ¿Te lavaste la cara todo, Bautista? Sí. Está bien, perfecto. Agustina, no sé. Yamila está dormida. Raro que no esté. Bueno, pregunten, vamos. Profe, rendí ayer, pero prometo que para el viernes te hago preguntas. ¿Y qué tiene que ver esto? Son las secuelas postraumáticas del examen de derecho penal. ¿Estás presa por los Claro. conceptos penalistas? Escúchenme, el viernes vamos a tener, la clase va a ser a las 10 de la mañana, porque ya a las 11 va a ser un rato antes, porque a las 11 tengo una audiencia. Pero vamos, pregúntenme, chicos, vamos. Yamila, hundida, como en el juego, viste, de los barcos. A ver, Camila o Micaela, ¿tienen dudas? ¿No tienen dudas? Si estamos, aprovechen. Recuerden que tienen que tener la mente bien amplia, bien abierta para pensar. Recuerden también que traten de tener un diccionario jurídico al lado, que les va a facilitar mucho el ejercicio de la memoria. Porque por ahí decís, pucha, esto de la transmisión de la propiedad de la cosa, qué sé yo, ¿qué? Pues nosotros tenemos que tener la visión desde lo general hacia lo particular. La ciencia del derecho nos permite ver y aprender el derecho, ¿está?
Entonces, después lo vamos a aplicar a caso concreto, en el ejercicio de la actividad profesional, ya lo van a ver, pero hoy lo están estudiando desde el punto de vista de la ciencia, con lo cual siempre tienen que hacer la composición del lugar de qué es lo que están estudiando. Hoy, por ejemplo, estamos viendo todo lo que es el ámbito del derecho privado patrimonial, que integra dentro del sistema el derecho privado, que estamos en las relaciones interpersonales, y por lo tanto, si estamos en las relaciones interpersonales, no estamos hablando del vínculo que tiene el sujeto con las cosas, ¿está? Porque eso lo van a ver en derechos reales y ya van a tener tiempo de devanarse los sesos con una materia que es re pesada. Yo fui, cuando me recibí, empecé la carrera docente, estuve primero en derechos reales y después me incliné por esta porque me resulta mucho más interesante. Pero bueno, vamos por las preguntas, aprovechen. ¿Qué quieren? ¿De qué Yo quieren que les hable? tengo una duda que capaz que es una obviedad, pero no leí muy pregunta, bien. Micaela, no piense que es una obviedad. Yo estoy acá, pregunten las dudas que tengan, no piensen nunca que está de más. Todavía no leí muy bien el contrato, pero según lo que leí de Borda, decía que el contrato de mutuo era bilateral, pero creo que leí en internet que también decía que era unilateral, así que me quedó esa duda. ¿Qué opinan, chicos? Está bien lo que plantea Micaela. Sé que se obligan recíprocamente mutante y mutario, pero que me generó esa duda leer que también era unilateral en otra fuente, digamos. Me parece que era un acto jurídico unilateral, pero era un tipo de contrato bilateral, ¿no? Les hago una pregunta, miren, para que vayamos relacionando la donación, ¿es un contrato bilateral o unilateral? Unilateral. Unilateral, muy bien. ¿Por qué, Camila? Carmina, con R. Carmina. ¿Por qué Carmina? Porque una de las ¿Por qué partes unilateral? recibe sin entregar nada a cambio. O sea, no hay ninguna contraprestación. El Claro. sacrificio lo realiza una sola de las partes. ¿Es así o no? Más allá que para el perfeccionamiento del contrato se requiere la aceptación de la donación. ¿Sí o no? Es decir, para que nazca la vida del derecho y para que produzca efecto jurídico, la donación como contrato tiene que ser aceptada. Si no, no es válida. ¿Estamos de acuerdo? Porque es un acto consensual. ¿Sí? Una donación, cuando piensan en una donación, seguramente como son ambiciosos, piensan en un inmueble. Un auto, una moto. Es así. Pero sin embargo hemos realizado donaciones y hemos dado y hemos recibido donaciones. Porque hemos transferido la propiedad de una cosa gratuitamente, sin ningún tipo de sacrificio o prestación, ¿o no? Pregunto. ¿Han hecho alguna vez una donación? Nunca. Yo tenía una duda respecto a la donación de algo que digamos, algo que había dicho la otra profesora, que era... Pero sí, hay porque Juan Pablo, pará, Juan Pablo, una cosita. Así le respondo a Micaela, porque fíjense cómo es esto de... Todavía no le respondí a Micaela lo del mutuo. Yo le estoy respondiendo el mutuo, pero le estoy diciendo porque cómo tienen que pensar los contratos. ¿Está? Ahora, ¿por qué les digo esto? Nunca hicieron una donación ustedes. O sea, todavía no tienen patrimonialmente, no están en condiciones de hacerlo. Sin embargo, han hecho un montón de donaciones. Porque están las donaciones manuales. Están los regalos. Nunca le regalaron algo a alguien. A un padre, a un hermano, a un novio o a una novia. ¿Sí o no? Compraron algo compraron algo y después le transfirieron la propiedad de una cosa a otro a través de una simple donación manual. Las donaciones manuales, que antes se consideraban reales o decían que eran reales, porque recién cuando la entregaban, pero la donación manual, los regalos son donaciones, porque responden a un acto de liberalidad. ¿Hasta ahí vamos? O sea, tenemos donaciones simples, manuales, que representan un regalo, es una donación. Hay sacrificio de una sola de las partes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el mutuo?
que plantea Micaela? ¿Lo pueden asociar con el mutuo? A ver si tienen la mente abierta. Porque Micaela dice, bueno, el mutuo, ¿cómo dijiste que era unilateral, no, Micaela? O bilateral. Sí, o sea, sería bilateral porque las partes se obligan recíprocamente, tanto mutante como mutable. Ajá. Está. Perfecto. ¿Y qué opinan? Y si yo, por el mutuo, ¿sí? Lo realizo en forma gratuita, si yo doy un préstamo de dinero gratuitamente, ¿No pasa a ser unilateral porque deja de haber un sacrificio de una parte? bueno, es un tema, porque desde el punto de vista el que entrega una suma de dinero en alguna medida se está desprendiendo de una suma de dinero, ¿es así o no? Pero si no recibe ninguna contraprestación a cambio, ¿sí? Si no recibe ninguna ¿quién está haciendo el sacrificio? El que entrega el dinero. Porque el que lo recibe está recibiendo una suma de dinero que después la tendrá que devolver. Pero sacrificio no tiene ninguno. ¿Cuándo tiene un sacrificio la otra parte? Cuando tiene que pagar por ese dinero que está recibiendo. ¿Estamos? Entonces, una parte de la doctrina va a decir, bueno, ¿el mutuo es gratuito o es bilateral o es unilateral? ¿Es gratuito o es oneroso? Ustedes recuerden que los contratos gratuitos es sinónimo de unilateralidad, porque en el mutuo, si el que se compromete a entregar una suma de dinero es una sola de las partes, la otra parte después la tendrá que devolver en el plazo establecido, pero en sí mismo tiene una obligación de restituir una cosa ajena, que la naturaleza de la cosa es fungible y consumible, ¿sí? Que le transmite la propiedad de la cosa y demás porque es dinero. El mutuo es lo mismo que el comodato. La diferencia entre el comodato y el mutuo es que la naturaleza de la cosa es fungible o no fungible, consumible o no. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista, fíjense, de muchos contratos gratuitos, desde el punto de vista del perfeccionamiento del contrato, para que nazca la vida del derecho, para que produzca efectos jurídicos, se requiere el consentimiento. Pero eso no significa de que haya bilateralidad y onerosidad en el contrato, porque la bilateralidad es sinónimo de cumplimiento de prestaciones recíprocas. ¿Está, Micaela? Por eso, fíjense, cuando piensen los contratos, lo tienen que pensar, fíjense lo que es la parte general. La parte general les permite comprender la parte especial. Y si ustedes tienen el concepto de lo que es un contrato de mutuo, porque cuando estudian cada uno de estos contratos tienen que saber, por ejemplo, cuáles son los elementos esenciales, ¿sí? Para ir pensándolo y para ir desarrollándolo. En la compraventa es el precio y la cosa. En la locación es el uso y goce, a cambio de una suma de dinero. Porque si concedo el uso y goce sin ningún tipo de prestación, ¿qué va a haber? ¿Qué puede haber? Un simple comodato, ¿sí? Un préstamo de uso. ¿Está claro? Si no pago si en el mutuo, bueno, ahora todos los contratos se presumen onerosos. El principio que se presume la onerosidad del contrato, del acto jurídico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos dentro de la comercialización desde el punto de vista en materia de contratos del derecho civil. Pero bueno, eso es lo que tienen que ir pensando. Ahora, Juan Pablo, vos la pregunta me querías hacer de donación. Sí, era respecto a, que ahora me quedó más claro igual con la explicación, pero era que la otra doctora había señalado una distinción entre, como un error que caían los alumnos normalmente, entre decir si la donación era unilateral o bilateral. Y yo creo que eso lo señalaba ahora respecto, tipo, en relación a lo que explicaste, creo que ella lo señalaba a si la donación era onerosa o gratuita. Que si la donación fuese onerosa, pasa a ser bilateral.
Es que la donación, Juan Pablo, la donación, si fuera onerosa, no es donación. Porque ¿cuándo hay donación? El artículo, vamos al artículo de donación. ¿Se acuerdan del artículo? El 1542. 1542. Bueno, fíjate lo que dice el artículo. Hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta la acepta. Si miramos en el 1137, 1123, perdón. 1123, ¿no? Hagamos una comparación de las dos normas, si tienen el código ahí a mano. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa. ¿Sí? O sea, una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa. En la otra también, una de las partes se obliga a transferir una cosa a la otra. ¿Sí o no? La diferencia es que una es gratuita, la otra es onerosa. Fíjense lo siguiente. Siempre, sí, o sea, ¿qué significa? La donación, para que sea un acto de donación, tiene que ser gratuita. Pero para que produzca efectos, tiene que ser aceptada. El hecho de la aceptación no implica que sea un contrato bilateral. No determina que haya bilateralidad y prestaciones recíprocas. En cambio, fíjense que en la compraventa, para transferir la propiedad de una cosa, yo te la transfiero en la medida que vos me pagues. En la donación yo me obligo a transferirte la propiedad de una cosa, pero no quiero nada en una contraprestación a cambio. Lo que sí, desde el punto de vista genético del contrato, o sea, para que nazca la vida del derecho, para que produzca efectos jurídicos, siempre tiene que ser aceptada. Si no, no hay donación. No se perfecciona el acto jurídico. Y eso, ustedes me van a preguntar, bueno, están las donaciones mixtas que se llaman, cuando hay un cargo, ¿sí? O cuando, porque puede ser que la donación con cargo es cuando el donante se obliga a transferir la propiedad de una cosa con el cargo de que el donatario, además de aceptarla, ¿sí?, cumpla con alguna condición que le impone el donante. Ahora bien, muchas veces puede ser que el cargo supere el valor de la cosa donada. Entonces ahí no hay ningún tipo de donación. El viejo código lo resolvía que en la medida que el cargo era inferior a la donación, en esa parte del cargo se podía hablar de una permuta. Y en todo lo que excedía el valor del cargo era donación. Pero lo cierto es que el acto de la donación siempre es gratuita. Ahora, para que produzca efectos jurídicos, tiene que ser aceptada. Yo me puedo obligar a prestar una suma de dinero gratuitamente, ¿sí o no? Sí. Si yo no lo acepto en mutuo, no va a haber mutuo. Pero tampoco voy a tener ningún sacrificio. Lo único que voy a tener es que devolverlo, restituirlo. ¿Está claro? Pero si tengo que pagar un interés por el mutuo, por el dinero que me prestan, evidentemente ahí ya también tengo un sacrificio. Uno que entrega el dinero y el otro que tiene que pagar por el uso de ese dinero. ¿Está? Vamos, pregunten más. Yo tengo una duda ¿Qué contrato le pregunto? Dale, sobre el contrato de donación también. dale. Que es algo igual que no entendí, que dice, esto es de Borda, en la reversión por muerte del donatario sin hijos, aunque luego existieran los hijos, el derecho está extinto. O sea, no cobrarían su cuota los hijos, esa cuota obligatoria, porque... La reversión de la donación es que queda sin efecto la donación y que se debe restituir al donante la cosa donada, ¿sí? En caso de muerte del donatario sin hijos. ¿Es así? ¿Qué artículo es? Espérate que... ¿Por qué les digo esto? Ahora, puede ser que después aparezcan hijos del donatario. Eso eso de ninguna manera implica que quede sin efecto la reversión. Es un acuerdo.
que fíjense, es una obligación condicional, sujeto a una condición. ¿De qué tipo? ¿Suspensiva o resolutoria? Hay una condición que es resolutoria, porque si yo te dono mi propiedad con la condición de que no te nazcan hijos, ¿sí? O que no me nazcan hijos, perdón, por la supernacencia de hijos, se puede convenir la reversión de las cosas donadas sujetando el contrato a la condición resolutoria de que el donatario o el donatario, su cónyuge y sus descendientes o el donatario sin hijo fallezcan antes que el donante. Yo te dono mi casa, ¿sí? Pero si yo llego a fallecer antes que vos, perdón, si yo llego, bueno, no vamos a hablar de la muerte y personificar, pero A le dona a B el inmueble, con la condición de que si B fallece antes que A, se revierte la donación y se reintegra la cosa donada al donante. Es decir, es un cargo que está puesto en la donación, es una condición suspensiva. ¿Se acuerdan las obligaciones condicionales que están subordinadas al acaecimiento? Puede ser de un plazo o de una determinada circunstancia. ¿Sí? Si está subordinada a un plazo, puede ser que ese plazo sea resolutorio o suspensivo. ¿Se acuerdan? Fíjense cómo vamos viendo todo, ¿no? Pero fíjense cómo se va encadenando una cosa con otra. Entonces, en la reversión de una donación, la situación que se plantea hace las veces una condición resolutoria. Si el donatario falleció antes que el donante, sus hijos, ¿sí? O su esposa, si está incluido en el acto de la donación, como una condición, si fallece el donatario, se revierte la donación automáticamente, las cosas vuelven al donante. Esta cláusula debe ser expresa y solo puede estipularse en favor del donante. Si se incluye en favor de él y sus herederos o de terceros, solo vale respecto de aquel, del donante exclusivamente. Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin hijos, la existencia de estos en el momento del deceso de su padre extingue el derecho del donante, que no renace aunque éste le sobreviva. Y esta es la pregunta que vos planteás, Carmina. ¿Cuál sería la situación? Hacete la interpretación de esta parte de la norma. El principio general, por eso tenés un acto jurídico que está subordinado a una condición resolutoria. En caso de que el donatario fallezca antes que el donante, se revierte la donación. Ahora, dentro de esa modalidad que se pacta, ¿sí? Si hay hijos del donatario, o sea, porque puede ser que la muerte del donatario sin hijos, ¿sí? Si la reversión se ha pactado, la muerte del donatario sin hijos, pensala, ¿tenés el código ahí a mano, Carmina? ¿Lo estás viendo? Bueno, abrilo y míralo. ¿Por qué? Porque esto es una especie de comprensión de textos de interpretación de la norma. Fíjense lo que plantea la situación y me dicen si lo comprenden. Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin hijos, hasta ahora, en la primera parte, vimos que puede revertirse la donación en caso de muerte del donatario en vida del donante. ¿Está claro? Esa es una condición resolutoria genérica. Se murió el donatario, no especificamos si tiene hijo o no tiene hijo, se muere el donatario, se revierte la donación. ¿Hasta ahí estamos? Y esa condición tiene que figurar en el acto de la donación porque eso hace que el contrato quede en alguna medida, sus efectos puedan ser revocados. Si la reversión se ha pactado en caso de muerte del donatario sin hijos, la existencia de estos en el momento del deceso de su padre extingue el derecho del donante, que no renace aunque éste le sobreviva. ¿Qué significa?
Que después de muerto, él era el único al que podía volver el bien donado, y los hijos no tienen ese derecho de reversión. No. La situación es esta. La reversión es una condición que estipula, no te dé vergüenza lo que decís, Carmina. La reversión, ¿qué es? Es una condición que impone el donatario a su favor, ¿es así o no? Te dice, yo te doy una cosa, en caso de que vos te mueras, vuelve la cosa donada al donante. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí o no? O sea, en el acto de la donación, en el contrato de donación, yo pongo que en caso que el donatario se muera antes que el donante, me deben restituir la cosa donada. Sus descendientes y quienes sean. Queda sin efecto la donación y se vuelve. Es la primera parte del 1566. ¿Está? Debe estipularse en forma expresa en el contrato de donación. Pero la situación que plantea la última parte de esta norma es en caso de que se hubiera puesto la situación de que en caso de muerte del donatario, pero sin hijos, es decir, si el donatario no tiene hijos, o sea, le agrega a esta condición una circunstancia más, de que el donatario no tenga hijos, entonces se revierte la donación. Pero si la condición de la donación no estipula que es la muerte del donatario sin hijos, y en caso de que los tuviera, automáticamente queda sin efecto esta cláusula de reversión. Y el donante no va a poder hacer uso de ella. Léelo de vuelta, léelo, Carmina, y pensá lo que lees. Va a pensarlo, no lo digo bien, en el sentido de que interpretemos la norma. Léelo en voz alta, despacio y bien. La última parte. ¿Bien? Si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario sin hijos, la existencia de estos en el momento del descenso de su padre extingue el derecho del donante, que no renace aunque éste le sobreviva. ¿Se entiende? Por eso, por ejemplo, lo primero que tenemos que decir, bueno, a ver, si la reversión se ha pactado para el caso de muerte del donatario, esa es otra situación distinta que plantea la norma. No, lo que pasa es que me confunden a veces las partes, los nombres de Obvio, cada una de las partes. Claro, entonces, el tema es, también, lo que quiero ejemplificarles, fíjense, que ustedes tienen que leer la norma y tienen que tratar, o sea, tienen que tratar de leerla entendiendo lo que la norma, un tema de comprensión del texto. Porque si vos hacemos un análisis, esto está buenísimo como para hacer, lástima que, bueno, no se puede. Pero lo que quiero decirles, por ejemplo, por eso un examen a código abierto, capaz que es más difícil que un examen a libro cerrado. Pero quiero decir que fíjense cómo tienen que ir pensando cuando van estudiando y van leyendo los artículos del código. A ver, ¿qué es lo que te lo tienen que plantear, se lo tienen que preguntar y tienen que interpretar? Pero en definitiva, vos fijate que si vos analizás la norma, Carmina, automáticamente te das cuenta. La primera parte te dice, reversión de una donación está sujeta a una condición resolutoria de manera genérica. Si yo no especifico que en caso de muerte sin hijos, a esa condición le estoy agregando una circunstancia más, de que cuando se muera no tiene que tener hijos. En ese caso se vuelve se revierte el contrato. Ahora, si me muero con hijos, los hijos tienen derecho y se queda la donación, digamos, no se revierte. ¿Vamos? Está, y esto, yo lo que quiero es, fíjense, tampoco se agobien ahora, no es como que están arriba de una ola, ¿viste? Quieren tener todo el conocimiento de golpe en la cabeza.
tienen que tener razonamiento, chicos. Tienen que pensarlo, tienen que aprender a aprenderlo, que es lo que más me interesa. Y me encanta que lo hagan así. Bueno, vamos, sigan. No tienen dudas, qué bueno. Yamila quedó fundida. Es como si Messi le hubiera pateado un penal en la cabeza, más o menos. Bueno, preguntas, dudas. Puede ser, ahora estoy buscando en el código y en el cuaderno, pero no encuentro, y yo me acuerdo haberlo leído en algún lado. Puede ser que las donaciones no se puede donar si eso afecta a la cuota de los herederos, ¿puede ser? Porque lo estoy buscando y no encuentro, y yo me acuerdo haberlo leído. Sí, sí. Pues yo me acuerdo Que que no se con puede, eso... no se puede Sí, sí. No, sí, Francisco, decime, sí, sí. No, sí, porque esa parte que no la encuentro en todos lados se me quedó grabada en la cabeza por el hecho de que eso es fundamento de todas las simulaciones con compraventa, de donación, pero no me acuerdo dónde está. Lo estuve La buscando en el código, pero legítima se no. llamaba, ¿no? ¿Cómo, Yamila? La legítima se llamaba eso. Muy bien, es lo que se llama la legítima. Nosotros tenemos un sistema bastante particular, en el sentido de que una persona puede disponer libremente de su patrimonio, ¿sí?, en forma gratuita, en la medida que no altere la legítima. ¿Qué artículo es? Esperate que lo googleo, que no me lo acuerdo. El 1565 es. 1565. Se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte que disponible del patrimonio del donante. ¿Sí? Pero bueno, pero no habla, la parte de la, porque el código, no me acuerdo qué artículo es el que habla de la legítima en las sucesiones. ¿Lo tienen ahí presente ustedes? (2003) 2434. A este artículo 1565 le ponen 2434 y 2445, creo que también. Pero acá, 2445 es, no 2445. Dice así, legítimo, porciones legítimas, escuchen, ¿eh? La porción legítima de los descendientes es de 2/3, la de los ascendientes de 1/2 y del cónyuge 1/2. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante, más de los bienes donados computables para cada legitimado, etc. Para el cómputo de la porción de cada descendiente solo se toma en cuenta las donaciones colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento o, en su caso, al nacimiento de los ascendientes. ¿Qué quiere decir esta porción legítima que es de 2/3? ¿Sí? Es un sistema bastante particular que tiene nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque una persona no puede disponer gratuitamente de sus bienes, ¿sí?, de todo su patrimonio como quiera. Solamente puede disponer 1/3 de su patrimonio. Las otras 2/3 partes, ¿sí?, las otras 2/3 partes concurren los herederos forzosos. ¿Estamos? ¿Quiénes son los herederos forzosos? Los ascendientes, los descendientes o los ascendientes. Primero se va para abajo, después se va para arriba hasta el 4º grado.
En el sistema americano, para que tengan una idea, se puede disponer uno libremente de todo su patrimonio, se lo dona al perro si quiere. En nuestro sistema estamos obligados a transferir por causa, o sea, acá estamos hablando de la transferencia de la propiedad de una cosa por causa de muerte, no por un acto entre vivos. Hasta ahí vamos. En caso de muerte de una persona, lo suceden sus herederos forzosos. ¿Quiénes son? Sus hijos o sus ascendientes o el cónyuge. ¿Está? ¿Y qué recibe? Recibe las 2/3 partes. Ahora, el causante, el que muere antes de su muerte, quiere disponer gratuitamente de su patrimonio y entregárselo a una persona determinada. Únicamente puede disponer en forma libre 1/3 parte. Las otras 2/3 partes, tienen que ir a los herederos forzosos. Con lo cual, si yo hago una donación donde estoy alterando la legítima y estoy donando el 50%, mis herederos forzosos pueden ir a plantear lo que se llama la reversión de la donación, o ir a colacionar, o decir, quiero colacionar con los bienes, porque tienen que reintegrarse esa parte proporcional que fue alterada porque esta es una norma de orden público. Es decir, que fíjense que aparte los actos de donación, y ustedes cuando vean el día de mañana que adquieran bienes, si proviene de una donación, la donación puede ser revocada. ¿Por qué? Porque puede ser que colacione un hijo, o sea que aparezca un hijo, ¿sí? O alguien que fue alterado en su porción legítima y pueda pedir la restitución de la donación, la invalidez de ese acto, y por supuesto la controversia de todo esto, que es lo que significa. Lo cierto es que únicamente se puede disponer libremente de 1/3 parte del patrimonio. O sea, un 33% yo puedo disponer de lo mío y se lo doy a quien quiero, y no tengo que justificárselo con nadie. Ahora, si voy más allá de esa 1/3 parte, bueno, los herederos forzosos pueden exigir la colación o la reversión de la donación. ¿Comprendés, Francisco? Sí, lo comprendo. Ponele a ese artículo 1004, ¿cuál era? 1464, 65, hay que ponerle 2445. Ver 2445. Yo me lo olvido siempre, pero eso es el reenvío de un código, de una norma a la otra. Eso hace que la donación sea un contrato que es susceptible, que provoca, ¿cómo era en la parte general que lo vimos? Son contratos, ¿no?, donde los efectos, en alguna medida, no se propagan de manera plena, porque pueden estar sujetos a ¿qué? A la reversión de ese contrato, a la modificación del contrato. ¿Está? No es como en la compraventa donde uno transfiere el dominio pleno de la cosa. Si es una donación, y bueno, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias de la donación, porque está expuesto a actos de revocación, susceptibles de revocación. Bueno, pregunten más. Estás callada, Jessy, vos. Soy como Yamila. No, tengo una pregunta, pero no tiene que ver con esto. Tiene que ver con donación, pero no sé si puedo hacerla. Vos podés, hay libertad de expresión. ¿Qué pasaría si se simuló una venta para afectar la porción legítima? ¿El heredero puede revocarlo o hay un tiempo? Bueno, ahí estamos viendo lo que es la simulación del acto jurídico. En primer lugar, el Código Civil, el artículo ahora, pero que ya te digo, en actos jurídicos, los actos jurídicos simulados no están penados por
la ley. Cuando a un acto se le reviste de una calidad de otro acto, ¿sí? O bajo la apariencia de otro acto jurídico. ¿Dónde está la simulación? Espera, esto instrumento privado. Acá, vicios, simulación. El 333. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter de jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Es decir, en realidad estoy donando una propiedad de una cosa bajo la apariencia de una compraventa. En realidad, la simulación puede ser lícita. Lo que el sistema castiga cuando la simulación se hace en perjuicio de terceros. Se hace en fraude de otros. Y ahí es donde el sistema te dice es un acto simulado. Entonces es un acto anulable. O sea, es un acto, fíjense la teoría general de la nulidad de los actos jurídicos. ¿El acto de compraventa es válido? En principio sí, es un acto de... Pero si se realizó con la intención de aparentar o de sustraer, por ejemplo, alterar la legítima o sustraerte a la acción de otros acreedores, etcétera, etcétera, y lo haces bajo la apariencia de otro, bueno, es un acto que puede ser declarado nulo. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa? Cuando el acto se encubre bajo la apariencia de otro, se puede realizar, no va a haber problema. Y generalmente cuando se realiza un acto simulado, donde se encubre bajo la apariencia de otro, entre las partes está lo que se llama el contradocumento, que es la manera de probar la realidad del acto jurídico que las partes quisieron celebrar y que están realizando bajo la apariencia de otro. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, estamos aparentando que es una compraventa y en realidad no me estás pagando ningún precio a cambio de eso. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, puede ser que digamos que es una compraventa donde el comprador se obliga a pagar 10 pesos en cuotas y el acto jurídico refleja eso, pero hay un contradocumento donde dice que Juan le dona a Pedro eso. ¿Hasta ahí vamos? Ese acto simulado, en la medida que no esté perjudicando la legítima, no esté perjudicando a terceros, puede ser válido. Y si tengo algún problema con quien celebré el acto simulado, la única manera de probar el acto de la simulación es a través del contradocumento. Ahora, si hay terceros que están interesados en hacer caer ese acto, que tiene toda la apariencia jurídica de legalidad, pero que se ven afectados, tienen que ir a pedir la anulación del acto. La ineficacia de ese acto, por así decirlo. Y en ese caso lo pueden probar de cualquier forma. Por eso dice, la simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. ¿Estamos? Le estoy vendiendo a Pedro y resulta que figura que es otro, se lo estoy vendiendo a Juan, etc. La simulación lícita, ¿sí? Dice, simulación lícita e ilícita, dice el 334. La simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto. Ese acto que tiene la apariencia de legalidad, pero que está realizado en perjuicio de otro. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz si concurre en los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. En la medida que no se perjudica a tercero, que no reviste un acto jurídico ilegal, el acto va a ser válido. La simulación es válida. Las mismas disposiciones rigen las cláusulas simuladas. Las que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a tercero no puede ejercer acción alguna contra la otra desde la simulación, porque en realidad hay un fraude con la participación de ARM, excepto que las partes no puedan obtener un beneficio. Bueno, lo que quiero decir para no irme tanto al concepto, lo que sí, el acto jurídico puede ser válido. Lo que no puede ser es que si yo en realidad estoy realizando una compraventa, compraventa con mi hijo, ¿sí? Y estoy alterando la legítima y estoy disminuyendo mi patrimonio
a los demás herederos, forzosos en alguna medida, el día de mañana, si alguno de los otros hijos míos quieren anular ese acto porque dicen que fue un acto simulado, porque en realidad no hubo ninguna compraventa, no hubo ningún pago del dinero y demás, bueno, van a tener que probarlo. ¿Se entiende lo que digo? Gracias. ¿Más preguntas? ¿Y hay prescripción Carmina para esa se fue. acción? La prescripción de la acción, sí, es la prescripción general del acto jurídico de que se Ahora, trate. Pero hay que ver a partir de qué momento uno toma conocimiento de la simulación del acto. Porque vos podés tomar conocimiento de que el acto fue celebrado hace 5 años, pero tomás conocimiento ahora de que esto responde a una simulación y vos tenés un plazo para plantear la simulación que no lo tengo presente acá, ¿no? Está en lo que son prescripciones, en el cómputo de la prescripción, que debe haber prescripciones especiales en el código y debe estar planteado. Si no, se presume que son las prescripciones de 5 años, si no hay un plazo especial previsto en la ley. ¿Más preguntas? Bueno, ¿cómo vienen con el tema, con la materia? ¿Les resulta complicado? Si lo piensan, como es una materia que está cotidiana, si lo piensan, lo van a entender mejor. Y lo van a aprender mejor. Obviamente que ahora vienen ustedes con la carga de que quieren aprender todo y saber todo de golpe, como que quisieran que les entrara el conocimiento así de golpe, ¡boom! ¿Está claro? Pero bueno, les va a pasar con esta materia y les pasa con todas. Esa es la realidad. Pero bueno, por eso lo más importante es que tengamos la mente bien abierta, para pensar, para crear, porque el derecho es creación pura. Les voy a mostrar algo. ¿Ven lo que hay ahí? ¿Sí o no? ¿Lo ven? Sí, el cuadro de la creación. Nos lo mostraste en obligaciones. Ah, bueno, Yamila, vos no me vendas. Bueno, sí, es la Vos creación. me agarrás de punto, yo me tengo que defender. Vos no me, ahora hablás cuando no hablaste en toda la clase. Escuchame una cosa, vos no digas nada. No, bueno, pero ustedes no. Ustedes, viste que el público se renueva, como dice Mirta Legrand. O sea que ahora se está renovando el público. ¿Qué les quiero decir? Esto en vez de tener el título, tengo el cuadro de la creación. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el derecho es creación pura. El derecho lo creamos los operadores jurídicos. Lo crean los jueces a través de los fallos, lo crea la doctrina, los estudiosos del derecho, los científicos del derecho, yo no soy un científico del derecho, y los creamos los operadores jurídicos, los abogados. La realidad es esa, porque el derecho no hace más que captar conductas humanas y nosotros no podemos vivir y aprender y ejercer el derecho de una manera, digamos, cerrada, por así decirlo, porque tengo el código y me dice esto y es palabra santa. Nosotros tenemos que dar respuesta a las situaciones jurídicas que se plantean. Por eso el derecho es creación pura. Yamila, deja el celular. Carmina, deja el celular. El derecho es creación pura. El derecho nos lleva a tener la mente bien abierta. Vos también, Juan Pablo. Nos lleva a tener la mente bien abierta, chicos. Es fundamental para que lo podamos aprender. Lo que más me interesa, y esto hoy está siendo grabado, pero el día de mañana, cuando estudien o se acuerden del profesor, lo que a mí me interesa es que les quede grabado en la cabeza que tienen que aprender. Ah, sí, este tipo me dijo, nos enseñó a pensar el derecho, a tener la mente abierta del derecho.
y aprenderlo. ¿Está? ¿Cómo aprenderlo? Eso es lo más importante. ¿Está? Por supuesto que si no están a la altura de las circunstancias en el examen, y bueno, verán porque ustedes tienen que poner lo suyo. Pero lo más importante, chicos, es que en esta materia y en todas las materias, el derecho se aprende estudiando, se ejerce pensando. Que son otros, ahí tengo los 10, abajo del título tengo los 10 mandamientos de Couture. Couture fue un procesalista uruguayo de nota, que había 10 mandamientos para el abogado. Después bájenselo, uno de ellos era este. Así que bueno, ahora que les viene lo que se llama también el CAPREX. ¿Saben lo que es el CAPREX? ¿Sí o no? Vos sabés, Bautista, decirlo vos, porque si lo digo yo es poco académico. Lo digo, Sí, decilo, siempre. es el cagazo preexamen. Exactamente. Esas son palabras y principios universales del estudiante, de todos los estudiantes. Es así, nos agarra el miedo y pensamos que no sabemos nada, pero si lo tenemos incorporado al conocimiento y tenemos la base del razonamiento, no tengan dudas que les va a ir bien. Bueno, escúchenme, ahora voy a poner en el grupo que la clase y voy a hablar al centro, la vamos a hacer 10 menos cuarto, el viernes, o 9:30, muy temprano para ustedes, 9:30. Yamila ya va a quedar, ya va a haber salido de los efectos Yo 9:30 no traumáticos del puedo. examen de... Bueno, 10 menos cuarto arranco. Total va a ser una charla. Dale, dale, y te hago 10 menos preguntas. cuarto. A las 11 yo tengo una audiencia. Pero yo lo voy a programar para las 9:30. El que madruga, a Dios lo ayuda. Ahora, si tienen que madrugar a las 9:30, si es madrugar eso, aparte no pueden salir tanto de noche, todavía estamos en pandemia, así que lo que mejor que puedan hacer es ponerse a estudiar. Hay clase de Ahora lo voy a elementos poner en también. ¿A qué hora? Pero no vas a comparar elementos con contrato. Tengo que aprobar las dos, no discrimino. Y elementos, escúchame, que yo sí, porque esta es más importante. Porque cada profesor, su materia es la más importante. Es una broma, lo digo para los que están grabando ahí. ¿Elementos qué ven en elementos? Pregunto, ¿qué es lo que ven en elementos? ¿Es la teoría general del derecho? Teoría general del proceso. O sea que sería procesal 1. No. Claro, pero es larguísima, así que tenemos que sentarnos desde ya. ¿Cómo? ¿Esa es qué? Debe ser 2 o 3 veces más larga que el contrato. Ah, larguísima, yo entendí lindísima. Bueno, ¿y cuándo tienen que rendir? El 8. El 8. ¿El 8 de julio? ¿Y acá cuándo tenemos prevista la fecha? El 28 28. de junio. El lunes. Bueno, ustedes verán, chicos, pero de acá yo les sugiero que se pongan las pilas para aprender. Si no, les queda el rumor del derecho. Chupamos acá, vemos acá, pim, pum, pam, vamos así, y nos va quedando un poco el rumor. Yo les diría que se focalicen en cada materia, o sea, no que desplacen elementos, me refiero a que se focalicen en decir, bueno, ponemos toda la energía en esto y vamos a darle a esto. Bueno, ustedes manejarán su método de estudio. Escúchenme, ¿de qué hora a qué hora tienen elementos? De 9:45 a 11. 11 y algo. Únicamente que la pase para la tarde.
Sí, el quieren. tema es que hay varias comisiones y son en diferentes horarios. Yo ponele curso a las 6:30. Y yo curso las 3. Yo pensaba hacer como dijo usted, priorizar contratos que rendimos el lunes y elementos esperar hasta el 8. Tengo unos días de El 8 ventaja. rinden elementos Yo también rindo elementos. y por eso casi una semana más después. Bueno, manéjenlo ustedes, chicos. Yo igualmente les voy a decir otra cosa. Yo voy a estar en el WhatsApp y si tienen dudas el fin de semana me pueden hacer planteos ahí y lo pueden plantear en el WhatsApp. No quiere decir que salga corriendo a contestarlo, pero lo podemos plantear y lo podemos ver. Yo les voy a pedir, porque no voy a poder yo el viernes a las 11:30, no puedo. Les voy a pedir que eh, yo voy a estar disponible, voy a hablar de que me habiliten 10 menos cuarto. Y después, bueno, si necesitan un soporte antes del lunes, bueno, vemos. El examen va a ser a través del campus, va a ser múltiple choice, quédense tranquilos. Confío en ustedes. Después cada uno sabe lo que hace. Ojalá que bueno, que qué sé yo, no sé, que estudien, que aprendan esta materia que es muy linda. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Para el viernes, los que estén, ármense un cuestionario de preguntas. ¿Vamos? Ármense un cuestionario de preguntas y la vamos viendo. ¿Sí? ¿Vamos? Veo que son todos muy Entonces, charlatanes. va a confirmar ¿Qué, el Sergio? horario después. ¿Confirma el horario después de la reunión? Sí, yo les confirmo el horario, sí. Ahora voy a hablar para que me habiliten el Zoom más temprano. Y bueno, y vemos. Perfecto. Igual está el WhatsApp, pueden plantear las dudas ahí en el WhatsApp también. Por ahí se plantean entre ustedes, yo los miro y después cualquier cosa los guío. Aprovechen eso. Bueno, chicos, un gusto como siempre. Veo que entraron pocos hoy, pero bueno. Éxitos. Para los hombres de valor se hicieron las grandes empresas, decía San Martín. Así que no claudiquen. Chau, chau. Gracias. Chau a Gracias. todos. Chao, No, gracias. gracias.